mezanín? Marqué la planta baja. Yo también. ¿Por qué no se abrió? Parece una especie de club. No sabía que existiera uno en el edificio. Este ascensor no tiene botones para abrirse. Y no hay forma de salir. Seguramente alguien bajará en unos momentos. ¿Por qué no aprovechamos el tiempo? Buena idea. ¿Por qué no? Hagámoslo. Supongo que nada perderemos. Vaya, qué extraña situación. Casi como si fuera un sueño. Los sueños son más aterradores que esto. Por lo menos el mío. ¿En qué difieren? Extraños, misteriosos, no terrenales, casi increíbles, ¿En verdad? pero muy reales. Tan reales que a veces parece que está pasando. ¿Por qué no nos cuentas tu sueño? Está bien, lo haré. ¿Y bien? ¿La encontraste? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí es donde vive. No me agradó la ciudad. Hay algo extraño ahí. ¿Y nadie sabe que te contraté? ¿Nadie te vio venir aquí? Sé hacer bien mi trabajo. Todo es confidencial. Gracias. Cuando quieras. Gracias. Usted es forastero en esta ciudad, ¿verdad? Sí. Ya está oscureciendo. Más vale que se resguarde en algún lugar.
Tráigame el menú, por favor. Lo lamento, señor. Ya vamos a cerrar. Pero va a ser hora de la cena. No pueden cerrar antes de las 7 de la noche. Está oscureciendo. Cerramos antes de que oscurezca. Salen en la oscuridad. ¿Quién es? ¿Quién es? Tu hermano. Harold. Entra. ¡Rápido! Así que por fin me encontraste. Ujú. Tardé mucho tiempo. ¿Qué quieres? He venido a verte. Después de todo, eres mi hermana. ¿Por qué te has enterrado en un lugar como este? ¿Y por qué todos aquí le temen a la oscuridad? Por ellos. ¿Por ellos? Hasta ahora han encontrado 17 casos. Personas encontradas sin una gota de sangre en el cuerpo. Y ahora dime por qué tenías tantos deseos de encontrarme. Papá murió hace 4 semanas. Te he buscado desde ese momento. Eres su heredera. Siempre fuiste su favorita, que lo dejó todo. Mientras tengas vida.
Buenas noches. El menú especial es bastante interesante. Jugo, sopa, asado, dulce, café. Me parece bien. Jugo de tomate. Sabe un poco extraño, ¿no? Es el sabor acostumbrado. Ah. Dígame, ¿cómo quiere los coágulos? ¿Bien asados, término medio o semicrudos? ¿Los qué? Coágulos. Coágulos de sangre. Mucho mejor que cuando está congelada. Y tiene muy buen buque. Francamente estupenda. Yo también quiero una copa. ¿Un sueño de repetición? Más, mucho más. Es difícil de explicar. Nunca me abandona. Y tiene una hermana. No. ¿No? No, solo es un sueño. Todos los tenemos a veces. ¿Y tú? ¿Cuál es tu sueño? ¿Por qué no primero el de él? ¿Mi qué? Su sueño. Visión, fobia, obsesión, temor, como usted quiera llamarlo. Mi sueño es un sueño muy peculiar. Muy peculiar, sin duda. Tan vívido. Tan real. Gracias. Gracias. Bien, Wilson. Debo decirte que puedes felicitarme. Voy a casarme. A tu edad. He pasado mucho tiempo amasando una gran fortuna, adquiriendo una hermosa casa, llenándola de cosas hermosas. Y ahora necesito a alguien que la cuide. Y a mí, por supuesto. ¿Quién es la chica afortunada? Tú no la conoces. Es la hija de un amigo mío, Lord Nelch. La pequeña Elinor. Pues no creas que es una niña. Es una mujer y muy bella. Entonces, ¿por qué se va a casar contigo? Pues en realidad porque soy un buen partido. Y es fácil entenderse conmigo.
Elinor. Elinor. ¿Sí? Has movido los muebles. Pensé que así se verían mejor. Pero moviste los muebles. Busqué un libro y ya no está ahí. Mi amor, tienes que admitir que así se ve mejor. Pero moviste los muebles. No podré encontrar nada. Pero si te molesta tanto... Sí, por supuesto. Por supuesto que me molesta. El lugar debido para todo y todo en el lugar debido. Así es como funcionan los negocios, así es como funciona la sociedad, así es como debe funcionar un hogar. Sí, Arthur. Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien? ¿Qué es esto? Son míos. ¿Tuyos? ¿Quieres decirme qué están haciendo en mi cajón? Es que cambié tus cosas a tu lado de la cama. Pero mi ropa interior siempre ha estado en el segundo cajón, doblados por la mitad con los botones hacia arriba. ¿Cómo se puede vivir en un caos? Ven conmigo, quiero mostrarte algo. Entra. Es por acá. Ven. Bien, Elinor. Este es mi taller de trabajo. Me encanta hacer cosas. Es muy relajante. Pero no podría hacer nada a menos que guardara mis cosas en perfecto orden. Clavos, por grueso y largo. Tornillos, tamaño, clase, rosca, diámetro. Sé dónde se encuentra todo. Solo tengo que alargar la mano y lo encuentro. Y eso, Elinor, es el valor del orden, ¿entiendes? Sí, Arthur. ¿Por qué te casaste con él, Elinor? Bueno, papá no tenía dinero, no tengo habilidades ni profesión. ¿Qué otra cosa podía hacer? Además es bastante agradable, en realidad. Con excepción ¿Con excepción de qué? Pues no hay nada que le pueda hacer más que limpiar muy bien la casa. Oh. Hola, no vayas a la cocina, ven a sentarte aquí. Yo haré la cena esta noche. Ya es hora de que te demuestre el maravilloso cocinero que soy. Siéntate aquí, tú ponte cómoda. Yo cocinaba mucho cuando vivía solo. En realidad me convertí en un magnífico chef. Oh, espagueti pomodoro. Tomate. Al dente, por supuesto. Ajá. Tomates. Tomates. No hay tomates. Puré. Puré. ¿No está aquí? Debería estar. Sí, el puré. ¡Elinor! ¡Elinor!
tomates, ni salsa para el espagueti. ¡Nada! Seguramente se me olvidó. No hay excusa para el olvido. Ven acá. Ven. Mira, en las puertas de estas alacenas hay una lista de todos los artículos que hay dentro. Al lado de cada artículo hay 3 marcas. Cada vez que usas uno de los artículos, borras una de las marcas. Aquí está el borrador pegado aquí. Para que nunca tengas un lugar vacío. Hay 2 marcas en puré de tomate, pero no hay puré de tomate. 3 marcas en salsa de espagueti, y tampoco hay salsa de espagueti, y no te has molestado en reponerla. Elinor. 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 Buenos días, mi amor. ¿Tú hiciste esto? Sí, anoche. Oh, qué espléndido. Absolutamente espléndido. Todo está correcto. Elinor. Ven. Qué bien huele, absolutamente maravilloso. Qué bien me va a caer esto. Tengo un día muy difícil, pero volveré a las 6 como de costumbre. Volverá a las 6.
Elinor. Quería colgar el cuadro y bajé a buscar un clavo. Revolviste toda la casa. No puedes hacer nada bien. No puedes. No puedes hacer nada bien. No puedes. No puedes hacer nada bien. No puedes hacer nada. Listo, Arthur. Dijiste que no podía hacer nada bien, pero lo hice. Limpié todo después de terminar. Todo limpio y arreglado. Y un lugar debido para todo, y todo en el lugar debido. ¿Y usted es meticuloso? No más que cualquier otro. Sin embargo, Sin embargo, ¿qué? lo siento por dentro. Conozco ese sentimiento. Lo he sentido a menudo con... ¿Qué? Les contaré. Tengo ante mí un cesto mágico, bendecido por los dioses del templo. Lo abro. Akbar, te doy mi bendición. Que los dioses te protejan de todo peligro. Recen por el alma de la que está dentro. Alabados sean los dioses por este milagro místico. Y ahora, una demostración de los poderes sobrenaturales del cuerpo humano para soportar el dolor a través de los poderes de la mente. ¡Es un truco! Es verdad. Es el poder místico de la mente. Disculpen, por favor, permítanme. El verdadero está en el interior de su manga. No dioses, no poderes sobrenaturales, no yoga. Solo trucos.
Maldito. Como mago, señores, se los puedo asegurar. ¡Qué calor hace! Ese abanico no sirve para gran cosa. ¿Y por qué no empacamos y regresamos a casa? Queríamos ver la tierra del misterio, pues ya lo hemos visto. No existe ningún misterio. Ni siquiera encontramos un truco nuevo para nuestro acto. Estaremos 1 o 2 días más. ¿Cuánto quiere por su truco? No es un truco. La magia está en la cuerda. Entonces, véndame la cuerda. No puedo. Era de mi madre, y de la madre de ella, y de la madre de ella. Te daré 40,000 rupias. No está a la venta. A ningún precio. Por supuesto que es un truco. Pero examiné el cesto, la cuerda y no pude descubrir cómo lo hacía. ¿Y no quiso venderlo? Si yo no puedo averiguar cómo funciona, nadie más podrá hacerlo. Será una sensación. Tenemos que obtenerlo. El truco que me enseñaste ayer. No era truco. Oh, sí, claro, la magia que me enseñaste. Le hablé a mi esposa de esto y quisiera saber si usted lo haría para ella. Mi esposa está enferma y pensé que usted aceptaría. Quisiéramos saber si puede ir a nuestro hotel, a la habitación.
Le pagaré 200 rupias. Solo porque ella lo vea. Gracias. Un momento. Oh, pasen. Ella es mi esposa, Inés. Siento mucho que esté enferma. Ah, gracias. Después la meteremos en el baúl. Primero quiero ver cómo funciona el truco. Ella dijo que el secreto estaba en la cuerda. No está hueca, no tiene alambres, nada. Mira. Que suene la flauta, la flauta. Me sostiene, puedo subir por ella. Y ahora, tal como será nuestro acto. ¡Inés! ¡Inés! ¿Dónde estás?
tengo ante mí un cesto mágico, bendecido por los dioses del cielo. Lo abro. Akbar, te doy mi bendición. Que los dioses te protejan de todo peligro. Parece que has visto a un fantasma. No existe tal cosa como un fantasma, excepto en las ilusiones de un mago. Yo tengo una visión similar. ¿En serio? Un temor similar. Similar, pero no igual. Comienza en un cementerio. En una tumba. Una tumba recién cavada. Mi tumba. Sepultado vivo. ¿Cómo sucedió? Ahora lo recuerdo. Lo recuerdo. Es un plan completamente seguro. Con esto detendré mi pulso y el latido de mi corazón, todo mi metabolismo. Hasta el mejor médico pensará que estoy muerto. Estas son pastillas que tomaría si estuviera enfermo del corazón para que parezca que tuve un infarto. No habrá problemas para conseguir el certificado de muerte y debes estar absolutamente seguro de que no esté sepultado más de 24 horas después de haber muerto. Después lo único que tienes que hacer es esperar a que llegue la noche y desenterrarme. Yo me ocultaré en tu departamento mientras tú cobras el dinero del seguro y después nos iremos de aquí. Habría sido una maravillosa historia si me hubieran dado 50 libras por ella. Pero no hay dinero en el terror. Y una vez que hayas cobrado el dinero del seguro, amigo Alex, ya no te voy a necesitar. El plan perfecto. Perfecto. Cuentos desde la cripta. Un plan perfecto, con excepción de una cosa. Jamás aprenderé. Jamás pasaré el examen de anatomía. El problema es que solo podemos trabajar en la sala de disección muy poco tiempo. Si tuviéramos un cuerpo nuestro. ¿Qué? Así podríamos trabajar cuando quisiéramos.
Señor Maitland. Señor Maitland. Jerry. Disculpen si los asusté. ¿Trajeron el dinero? Después de que nos entregue el cadáver. ¿Para qué quieren un cadáver? Somos vampiros. Ya pronto saldré. Date prisa, Alex. Date prisa. Fíjese dónde arroja la tierra. Diga. Arrójela para allá. Disculpe. ¿Oyeron una tos? No. No. Debe estar despertando en este momento. ¿Cuánto tiempo tardará en darse cuenta de que su amigo Alex no va a llegar? ¡Alex! Muchachos.
Ya pueden darme mi dinero. Es todo suyo. Siento lo de la cabeza. ¡Qué historia tan descabellada! Parecía tan real. Casi como... ¿Lo ibas a hacer? Pero ¿por qué esa pesadilla en particular? ¿Por qué está interesado en la pesadilla de él? Es la suya la que realmente le preocupa, ¿verdad? La mía comienza en una isla tropical, en la isla de Tahití. ¡Hey! ¡Hey! ¿Es que no me recuerdas? ¡Bob! ¡Bob Dixon! ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo negocios en Puerto Príncipe y alguien mencionó tu nombre en un bar. ¿Cómo va tu trabajo? Bien, creo. Hice el autorretrato, pero como todo mi trabajo, despreciado, considerado sin valor. ¿Cómo que sin valor? Vi que se vendió uno hace solo una semana por 5,000 libras. 5,000. ¿Quién lo vendió? Arthur Gaskill. En su galería lo vendió a favor de Lawrence Dillita. ¿Pero por qué ese precio? Porque sus pinturas han sido muy laureadas. Y nada menos que por el crítico de arte Fenton Bridley. ¿Fenton Bridley? Fenton. ¿Puedo pasar? ¿Qué desean? Comprar vudú. ¿Para qué? Para vengarme de aquellos que me hicieron mal. ¿A qué te dedicas? Soy pintor. Pon la mano con la que pintas dentro del caldero. No. Si quieres vudú, debes hacerlo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a darme muñecos para que les entierre alfileres? Eres pintor. No necesitas muñecos. Y ahora, vete.
Con esto llegaré a Londres. Después te lo devolveré todo y mucho más. Gracias. Me alegro de que su viejo estudio estuviera disponible. Me da mucho gusto verlo de nuevo. Gracias. Gracias. Ah, y le compré la caja fuerte exactamente como me decía en la carta. Esta es la combinación. Gracias. Le traje leche y pan por si quiere comer algo. Sí, muchas gracias. Me engañaron. Te engañaste solo. Si hubieras tenido fe en tu trabajo, no hubieras escuchado lo que Fenton dijo sobre tus pinturas ni lo que Arthur dijo sobre su posible venta. Y no me las hubieras vendido a mí al precio que lo hiciste. Todos estaban metidos en esto. Esa es la ley de la vida. Se compra barato, se vende caro. Y se paga a un crítico para que cuente mentiras y llevarlo a cabo. No.
Ustedes me engañaron y lo hicieron los tres. Y me voy a vengar. Fenton Bridley, crítico de arte. Viste mis pinturas y mentiste sobre ellas al público. Ahora, crítico de arte, jamás volverás a ver otra pintura en tu vida. Ya te dije que no significa nada para mí. ¿Desde cuándo la has estado viendo, Fenton? Escucha, Andrea, no significa que no te amo, eres mi esposa, pero estamos viviendo en el siglo XX. No volverás a ver a otra mujer en tu vida. Arthur Gaskell, vendedor de arte. Me mentiste. Me dijiste que mis pinturas no tenían valor y que no podías tomarlas. No volverás nunca a tomar nada con las manos. No, así no se hace. Lo estás haciendo mal. Mira. No sé cómo pude emplearte. Fíjate bien. ¿Lo ves? Solo usa su inteligencia. Te enseñaré una vez más. ¿Ves? Y ahora, señor Diltant, tú esperarás hasta mañana.
señor Moore ha venido a verlo y no tiene cita. Dile que pase. Y después te vas. ¿Ya leíste lo que les pasó? Ahora te toca a ti. Te quedan 2 minutos de vida. No te muevas. Quiero enseñarte algo importante. Solo es una pluma. Una pluma con tinta roja. ¡Taxi!
Esa es tu historia. Veo que todos cargamos una cruz, ¿verdad? Pero parece tan real. Casi como si hubiera pasado. ¿Pasado? Tal vez. ¿Creen que nuestros temores sean una advertencia? ¿Una advertencia de lo que pueda pasar? Tonterías. ¿Dónde estamos? Así es como ha sido. Y como será siempre. Noche tras noche tenemos que contar las terribles cosas que hicimos. Lo que hicimos cuando vivíamos. Noche tras noche. Y eso será durante toda la eternidad.